Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, he pasado por el campo de un perezoso y por la viña de un insensato, y habían crecido zarzas por doquier, los espinos cubrían su superficie, y la cerca de piedras estaba derruida. Al contemplarlo yo he reflexionado, al mirarlo he sacado la instrucción, un poco de dormir, un poco de sopor, otro poco de cruzar los brazos para reposar, y llegará como un vagabundo tu propia miseria, y como un hombre armado tu indigencia. Mientras que el pecador atrae la misericordia del Señor, que aguarda con esperanza su regreso, por el contrario, el tibio es expulsado de la boca de Dios, porque el tibio es un santo que se corrompe, una persona que guarda apariencias de santidad, pero su corazón está frío. En la parábola del hijo pródigo vemos al hijo pecador que se aleja del hogar, pero también vemos al otro hijo, al hijo tibio, que se queda y cumple, pero su corazón no está puesto en el hogar. Su corazón no está firme junto al Padre. La tibieza es la enfermedad del santo que se cansa de luchar. Es la mezquindad del hijo que cumple sus tareas de manera formal y rutinaria, pero lleno de amargura y de comparaciones. No tiene los mismos sentimientos del padre. No espera junto al padre al hermano que se alejó. La tibieza es la enfermedad del santo que se olvida de que Dios es su fortaleza y que comienza a apoyarse en sus propias fuerzas y entonces se agota. La tibieza es la enfermedad del que desconfía de Dios y confía demasiado en sí mismo. Conocemos bien la tibieza y no voy a encarnizarme con vos describiéndote y dándote vueltas para que te sientas miserable. No tendría sentido. No se puede apoyar el cuerpo en un tobillo lesionado. No podemos apoyarnos en los defectos para luchar, sino que tenemos que apoyarnos en las virtudes y apoyarnos en nuestros talentos, en los talentos que Dios nos ha dado. En la epístola a los Hebreos dice San Pablo: pues Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras, ni del amor que habéis manifestado a su nombre, ya que habéis servido a los santos y continuáis haciéndolo. Deseamos vivamente que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin el mismo empeño por alcanzar la perfección de la esperanza, de modo que no os volváis perezosos, sino que imitéis a los que heredan las promesas mediante la fe y la paciencia. Qué bonita reflexión que hace acá San Pablo. Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras. En el fondo, la tibieza viene cuando dejamos de luchar como al comienzo, cuando nos cansamos de luchar. Y lo que tenemos que hacer en el fondo es continuar con la misma ilusión que teníamos hace años, hace muchos años atrás tal vez, cuando comenzábamos a dar los primeros pasos de nuestra vida cristiana. Y entonces renovar esa ilusión
hace que renovemos la lucha, que volvamos a poner el mismo amor que al principio, con una cierta ingenuidad, con un cierto candor, al que no hay que tenerle miedo. Cuando pasan los años, ese candor no debe perderse. El candor del primer amor, el candor de la primera entrega. Si se pierde el candor de los primeros tiempos, entonces empiezan a bajar los brazos y uno se hunde en el pantano de la tibieza. En el libro de Josué dice: el Señor ha dispersado ante vosotros naciones grandes y fuertes. Nadie se os ha podido resistir hasta el día de hoy, y cualquiera de vosotros es capaz de perseguir a 1000 de ellos, porque el Señor vuestro Dios es quien lucha por vosotros, como os lo había prometido. Esmeraos en amar a vuestro Dios. Esmeraos en amar al Señor vuestro Dios. Esa es la única receta preventiva contra la enfermedad de la tibieza. Mantener el amor joven a lo largo de los años. Confiar en Dios más que en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo amar más al Señor? Pienso que el camino más corto, el más directo, el lugar donde lo encontramos con mayor seguridad, es en la Sagrada Eucaristía. Porque la persona tibia tiene una característica, que es que huye de la cercanía con el Señor. Huye del sagrario. Una persona tibia es una persona que prefiere rezar cómoda, sentada en un sillón, que en el banco de una iglesia, porque prioriza su comodidad. Y buscar al Señor en la Eucaristía nos ayuda mucho a huir de la tibieza. En la Santa Misa hay una canción que en mi país se suele rezar, se suele cantar muy seguido durante el ofertorio, y que recoge una de las oraciones que el sacerdote reza en secreto, que reza en voz baja, y dice esa canción: lo mismo que se mezcla en esta ofrenda pura el agua que es figura de nuestra humanidad. Participar de la misa con toda nuestra humanidad, con toda nuestra presencia, participar de la Eucaristía, aprender en la Santa Misa, tratar a Dios, descubrir en la Santa Misa qué debo mejorar, qué vicios tengo que extirpar, cómo ha de ser mi trato fraterno. Quedan pocos leprosos ya. Yo he conocido a algunos durante muchos años. Solía ir a misa a uno de los poquísimos leprosarios que aún quedan, y los enfermos que ya no contagiaban la enfermedad vivían en casas dentro de una colonia. Los que estaban más graves y no podían valerse por sí mismos estaban internados en pabellones. Pero a mí me sirvió mucho esa experiencia para ponerle rostro a los leprosos del Evangelio. Un rostro leonado y de ojos nublados, unas manos sin dedos que ya no sirven para el trabajo, no ven, no trabajan. Hay un episodio en la entrada de Jericó donde un leproso se acerca al Señor a pedirle ser curado, y lo hace abriéndose paso a tañidos de cencerro. Nosotros también, las personas que no somos santos, que tenemos graves defectos, podemos acercarnos al Señor con los tañidos de nuestro cencerro, y entonces lo encontraremos para que Él nos libre
de todas nuestras debilidades y de todas nuestras miserias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación